Respira hondo, muy hondo. Deja que este momento te envuelva, que el peso del silencio se acomode sobre tus hombros y que tu mente empiece a abrir puertas que quizá nunca habías considerado abrir. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple narración, ni un análisis casual, ni una recopilación de datos que podrás olvidar mañana y no. Esto es distinto. Esto es una experiencia emocional, profunda, intensa, tejida palabra por palabra para llevarte a un lugar donde muy pocos se atreven a entrar en la zona, donde tus certezas tiemblan, donde tus preguntas se vuelven más grandes que tus respuestas y donde descubres que la historia, esa misma que te enseñaron como algo estático y definitivo, es en realidad un océano lleno de corrientes ocultas, decisiones invisibles y fuerzas silenciosas que cambiaron el rumbo del mundo sin pedir permiso ni hacer ruido. Y antes de continuar, necesito decírtelo con sinceridad absoluta. Suscríbete ahora al canal. Hazlo antes de que sigamos. No es una formalidad, no es un favor pequeño, no es un gesto simbólico. Cada persona que se suscribe demuestra que está cansada de los contenidos vacíos, de las historias a medias, de la información superficial que solo toca la piel, pero nunca el alma. Suscribirte significa que eres parte de una minoría que no mira el mundo como todos, que busca profundidad, que quiere entender por qué las cosas son como son y cómo ciertos nombres, familias, decisiones y eventos han moldeado la realidad silenciosamente durante generaciones enteras. Porque lo que viene ahora no es para cualquiera. No es para quien escucha sin pensar, ni para quien quiere entretenerse 10 minutos y seguir su día igual. Lo que estás por descubrir desafía la comodidad, exige presencia, te obliga a mirar de frente tensiones históricas, juegos de poder, pactos no escritos, conspiraciones reales y otras que no necesitan llamarse conspiraciones porque su impacto en el mundo fue tan grande, tan evidente y tan irreversible que basta con observar su sombra para entender su magnitud. Y no estamos hablando de teorías vacías, estamos hablando de hechos, de procesos históricos, de silencios intencionales, de fortunas que sobrevivieron a guerras, a crisis, a imperios que cayeron y aún así permanecieron firmes, casi inamovibles, como si hubieran sido diseñadas para resistir cualquier tormenta. Ahora, déjame llevarte hacia atrás en el tiempo. Imagina por un momento que viajas siglos atrás, a una Europa fragmentada por conflictos y disputas territoriales, monarquías inestables y economías que apenas empezaban a entender la fuerza del capital. Era un mundo donde una sola decisión podía cambiar el destino de un reino, donde las alianzas se construían en secreto y donde el poder verdadero no estaba en los tronos dorados, sino en los cofres capaces de financiar guerras, revoluciones y construcciones monumentales. Aquel era un mundo donde una familia podía surgir desde un pequeño punto casi irrelevante del mapa y a través de una combinación de visión, estrategia, audacia y un entendimiento profundo del comportamiento humano, convertirse en una fuerza global. Una fuerza que incluso hoy, siglos después, sigue siendo mencionada en susurros, envuelta en misterio y rodeada de mitos. Pero antes de hablar de ellos, porque sí, vamos a hablar de ellos, necesito que entiendas el terreno donde caminamos. El poder que no se ve es más peligroso que el poder que se exhibe. Los imperios visibles caen, pero los invisibles se adaptan. Los líderes públicos envejecen, pero las instituciones ocultas se regeneran. Los nombres pueden cambiar, pero las estructuras permanecen. Por eso, la historia que estás a punto de escuchar no trata únicamente de fortunas colosales, sino de decisiones silenciosas que afectaron continentes enteros. No trata solo de cifras gigantescas, sino de estrategias que ningún ejército podría derrotar. No trata solo de personas, sino de sistemas que siguen influyendo en el mundo hoy, ahora, en este mismo instante en que estás escuchando cada palabra. Y sé que probablemente sientas algo, una mezcla de curiosidad, intriga, expectativa, porque estás a punto de entrar en zonas donde la mayoría prefiere no entrar. Zonas donde lo económico se mezcla con lo emocional, donde lo político se funde con lo familiar, donde lo moral se disuelve en un mar de decisiones tomadas por supervivencia, ambición
o pura necesidad histórica. Pero aquí estás escuchando, avanzando. Deja que cada frase te guíe. Piensa en los grandes momentos que definieron el mundo en guerras que parecían imposibles de ganar. Revoluciones que estallaron de repente, crisis económicas que derrumbaron fortunas enteras, acuerdos internacionales que reescribieron fronteras. En cada uno de esos momentos hubo protagonistas visibles, pero también hubo actores invisibles, gente que movía piezas sin aparecer en los libros escolares, hombres y mujeres que entendían que la influencia verdadera no depende de discursos, sino de información, que el poder no se grita, se ejerce en silencio, que las estructuras económicas son más resistentes que los castillos de piedra, que una decisión financiera bien pensada puede tener más impacto que 1000 soldados marchando en un campo de batalla. Y mientras más avanzas en esta historia, más entiendes que nada es casual, que las crisis no llegan por accidente, que las guerras no estallan sin razones profundas, que las fortunas no sobreviven siglos solo por suerte. Todo sigue patrones, todo obedece a una lógica interna. Y tú, ahora mismo, estás comenzando a verla. En este punto permíteme recordarte, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No esperes al final. Lo que estás aprendiendo aquí es solo una parte de un viaje mucho más grande que exploramos en cada video. Tu suscripción hace que esta comunidad crezca, que el contenido continúe, que sigamos profundizando en las historias que la mayoría teme contar. Este canal existe para personas como tú, despiertas, curiosas, inconformes, capaces de mirar más allá de las versiones oficiales y dispuestas a enfrentar la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando cambia todo lo que creías saber en Sigamos, porque esta historia, tu historia, nuestra historia, la historia del mundo entero, es más compleja de lo que jamás te imaginaron. Y cuanto más profundizamos, más evidente se vuelve que el verdadero poder nunca desaparece, solo se transforma, se adapta, se disfraza. Cada generación cree haber descubierto la verdad, pero luego llega otra que revela algo más profundo. Y así, siglo tras siglo, seguimos tratando de comprender por qué unas pocas manos lograron sostener las riendas de un mundo tan vasto, tan impredecible, tan difícil de controlar. Quizá te preguntes por qué esto importa hoy. Porque vivimos en una época donde la información se mueve rápido, donde las historias se mezclan con opiniones, donde la realidad compite con la ficción, donde la mente humana se fragmenta entre miles de estímulos diarios. Y sin embargo, hay una pregunta que sigue siendo tan relevante como siempre. ¿Quién realmente tiene el poder? ¿Quién decide lo que vemos, lo que creemos, lo que ignoramos? ¿Quién determina qué guerras empiezan, cuáles terminan y cuáles jamás deberían haber existido? ¿Quién diseña los sistemas que definieron nuestro modo de vivir? Preguntas profundas, necesarias, incómodas, pero aquí estamos buscando respuestas. Y ahora, mientras cerramos este viaje emocional, respira otra vez. Permite que todo lo que escuchaste se asiente en tu mente. Deja que resuene, que despierte algo dentro de ti, que encienda una chispa que te acompañe durante el día. Y recuerda, este es solo uno de muchos caminos que vamos a recorrer juntos. Hay más historias, más revelaciones, más secretos por descubrir. No camines solo. Te invito a seguir explorando nuestros otros videos. Cada uno guarda una pieza más de este rompecabezas enorme. Que tengas un día lleno de claridad, fuerza y motivación. Sigue adelante. El conocimiento es tu mejor herramienta.